Tiene la palabra el diputado Máximo Kirchner. Gracias, señor presidente. Bueno, tiene razón el diputado preopinante. Sería imposible pensar que estamos en el 2015. Realmente esto se parece más al 25 de mayo del 2003 que al 9 de diciembre de 2015. La propia situación económica en la que han dejado el país se asemeja más a ese 2003. Basta recordar solamente el cuasi default de la CUNSA en medio de las elecciones. Pero más allá de la verborragia, de los tonos, de la injundia, los números son números. Y la verdad que cuando pasaron las PASO, siempre recordé una frase del expresidente que decía que la elección no había sucedido. Y a veces cuando uno escucha, con mucho respeto obviamente, voces del hoy bloque opositor, parece que el gobierno de Macri no hubiera sucedido, que hubiéramos saltado del 2015 al 2019, que nadie hubiera gobernado. Y fueron sucediendo cosas, fueron pasando cosas. Cuando uno recuerda los inicios, en esto que recién decían, las cuestiones fundantes, la construcción de mayorías, yo, por ejemplo, voy a recordar algunas frases del primer ministro de Economía de Mauricio Macri, Prat Gay, para entender por qué fue pasando lo que fue pasando. Célebres algunas. Por ahí no están en el orden cronológico adecuado, pero la deuda se paga con deuda. La deuda se paga con deuda. Y esa fue la lógica constante a la hora de administrar la Argentina, pensando que se podía tomar deuda para pagar deuda y que después ir a para tomar más deuda, para pagar más deuda. Otra gran frase fue dos pizzas, queriendo bajarle el valor al tremendo ajuste que se empezaba a desarrollar en Argentina. Otras más despectivas, más amenazantes, a la hora de despedir empleados públicos, grasa militante, o también al sector privado y a los gremios. Cada gremio sabrá hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos. Así le hablaba el ministro de Economía a las trabajadoras y a los trabajadores argentinos. Y vaya que cumplieron. Perdieron el poder adquisitivo y perdieron el empleo también. Este tipo de cosas, más allá de los tonos que usemos, son las que nos pueden y nos tienen que llevar a reflexionar. Uno escuchaba que no había argumentos serios, que no había argumentos sólidos, lo decía, creo, el diputado que era miembro informante. Entonces se pregunta, la desocupación en la Argentina y su crecimiento, de 5,6 a esta última medición 9,7, como decía también el otro miembro informante, olvidando de decir que en la medición interanual la anterior al 9,7 era 9, un crecimiento entre el 8 y 10% de la desocupación interanual. Pero no solo concluye ahí, porque a veces, en parte, ese discurso para cuando no hay ideas económicas que hayan plasmado crecimiento en la Argentina, apelamos a cuestiones más subjetivas. Y, por ejemplo, se ha tornado una cuestión casi metódica de tener discursos discriminadores. Por ejemplo, los planes sociales.
tratar de construir consensos a través de la crítica a la gente que recibe una ayuda del Estado. Cuando uno mida el 2015, estos son datos que trajo Marcos Peña acá, así que calculo que es muy confiable Peña. 200.708 planes en el 2015. En el 2019, 517.043, una diferencia de 316.000 planes más. Resulta que siempre a los que se los acusa, al peronismo, a los humildes, a los choriplaneros que teníamos que construir mayorías y gobernar de esa manera, teníamos menos de la mitad de lo que generó el macrismo al final de su gestión. Pero, aparte, si uno hiciera un ejercicio para medir esa desocupación y tomáramos y sacáramos a estos beneficiarios, en el 2015 la desocupación hubiera sido de 7,5, la que existía más los planes sociales. La del 2019, ¿saben cuánto sería? Con este 9,7 más los planes sociales, 13,6. 13,6. Con un problema aparte. No solo se han destruido puestos de trabajo, muchos han sido precarizados, han perdido derechos y otros tanto, a pesar de tener un trabajo formal, no sobrepasan la línea de la pobreza. Ese trabajador que alguna vez se acercó respetuosamente al presidente y le decía que no podía más, era un trabajador formal que le decía que ya no podía más. Imagínense aquellos que están por fuera de la formalidad en las condiciones que están viviendo y a qué tienen que hacer frente. Por eso, cuando por ahí decimos que no hay argumentos sólidos, tendríamos que fijarnos bien, porque, miren, caímos así en el Fondo Monetario. Y estas cosas, cuando caímos en el Fondo Monetario, tienen algunas grandes explicaciones. Por ejemplo, el diputado preopinante, allá por el 24 de noviembre del 2004, decía que se hablaba de una quijoteada, que había como una quijoteada, que alguien tenía intenciones de pagarle al Fondo Monetario Internacional 9.800 millones de dólares. Tiene razón, fue una quijoteada. Realmente en 2 años y medio poder cancelar la deuda con el Fondo Monetario fue una quijoteada. Habría que ver cuál es el nombre que le ponemos al haber endeudado al país en solo 2 años con el Fondo Monetario Internacional con 44.000 millones de dólares. Pero esto nace en otro lado. Cuando discutimos fondos buitres en este Congreso, a mí me tocó hacer uso de la palabra la primera vez y pedí que negocien mejor. Porque nos habían puesto en una posición como si nosotros dijéramos que no había que pagarle, cuando esa deuda defolteada que habíamos recibido había sido negociada en un 93% y solo quedaba el 7% restante denominados buitres. El hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, porque esto sí es ser una oposición constructiva, que es decirle al que está gobernando lo que puede ocurrir. Kicillof dice, ¿sabés? ¿No será que después nos van a decir para que le preste primero necesita un programa del Fondo Monetario Internacional? ¿No es esta la vuelta al Fondo Monetario Internacional encubierta? ¿No es este el camino del reendeudamiento y sobreendeudamiento de la Argentina? Y fue lo que pasó. Y no porque sea o vea el futuro, sea Nostradamus. Análisis y experiencia. Porque muchas veces nos quisieron como ubicar en un lugar donde son muy ideológicos, más ideológicos que el gobierno que se fue a la hora de implementar políticas económicas no hubo. Esto es lo que hay que tener claro. Y terminamos en el Fondo Monetario Internacional. 44.000 millones de dólares, que para aquellos que he escuchado durante esta sesión y respeto su opinión, este Congreso no pudo decir
ni mu. 44.000 millones de dólares, ni mu. Nadie pidió que esa deuda viniera acá. Pero, aparte, esta cuestión institucionalista que a veces es como un traje que nos ponemos cuando nos conviene y cuando no nos conviene lo dejamos. Depende de lo que esté pasando, es un traje, la defensa de las instituciones. Toto Caputo, el Messi, lamentablemente para los argentinos no fue el Messi de Barcelona. Y Guido Sanleris, quien le siguió hasta el final del 10 de diciembre, nunca tuvieron un acuerdo del Senado. Nunca. Dos presidentes del Banco Central de la República Argentina que rifan las reservas argentinas sin acuerdo del Senado. Digo, porque hoy estamos como con el Congreso, ¿qué pasa, no pasa? Bueno, esta gente nunca fue al Senado y dilapidaron años de futuro de la Argentina. Es un ejemplo solamente de este tipo de cosas que fueron sucediendo. Pero recién decía el diputado preopinante, miremos la Argentina y sus vencimientos de deuda. Mirémoslas desde el 10 de diciembre de 2015 y mirémoslas desde el 10 de diciembre de 2019, estos 4 años que tenemos por delante. ¿Cuánto debía la Argentina al 10 de diciembre de 2015 para estos 4 años que tiene por delante el presidente Alberto Fernández y cuánto le deja Macri? Es asombrosa la cifra. Al 2015 había vencimientos para el año que viene de 10.000 millones de dólares. Ahora se le han sumado 48.000 millones de dólares. Al 2021 de 17, del 2015 y del 2016 23 más. ¿Quién diseñó? ¿Quién pensó los perfiles de vencimiento en el gobierno? ¿Quién pensó que la Argentina realmente podía afrontar este tipo de deuda? Alguien lo tiene que haber pensado. Pero este tipo y esta construcción de vencimientos para el 2019 y 2023 es la que provoca, por ejemplo, que hoy el gobierno, con un DNU, haya tenido que reperfilar 9.000 millones de dólares para agosto de 2020, con bancos y fondos privados. Diputado, vaya redondeando. ¿Cuánto? Ya se pasó 2 minutos. Pido el mismo trato que el diputado preopinante. Pero si podemos verlo de otro lugar, el tema de la deuda, ya voy a ir terminando, teníamos mucho más para decir. Por ejemplo, deuda en moneda extranjera versus exportaciones, 212% en el 2015, 335,10 ahora. Datos de Hacienda, son datos de Hacienda. Deuda externa de la Administración Central versus PBI, el peso en el 2015 era 13,90, hoy es del 40,10, 3 veces más. Los intereses pagados en relación con el PBI de 2 puntos a 5 puntos. Los intereses pagados contra los recursos tributarios de 7,90 a 21. Podría seguir. Y todo esto se vio agravado, toda esta política económica desaguisado. Un día contraían la política monetaria, otro día la expandían, nadie sabía muy bien de qué se trataba. La peor parte de todas es cuando, por ejemplo, en marzo de este año, el presidente dice, si ganamos, iremos en la misma dirección, pero lo más rápido posible. En la misma dirección, pero lo más rápido posible. Pasan los días, 8 de abril del 2019, la Argentina tenía 66.000 millones de reservas. 9 de abril entra uno de los préstamos del Fondo Monetario, 77.000 millones de reservas. 15 de julio tenía 63.000, ya se habían ido 14.000. Entra en el 16 de julio otra vez, más. Se comen más de 35.000 millones de dólares en 4 meses en la Argentina en reservas para bancar una campaña electoral que terminaron perdiendo. Después, y para completar todo, un día después de la elección se levanta el presidente y pone a la Argentina de cabeza. Actúa irracionalmente una conferencia de prensa que a los 2 días nos dice, miren, quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes.
Cuánta irresponsabilidad cuando se pide tanta acá muchas veces. Dudé de hacerlas porque todavía estaba muy afectado por los resultados del lunes. Imagínense si un presidente estaba afectado de esta manera, cómo está afectada la gente todos los días en su casa cuando no puede darle de comer o no puede mejorar la calidad de vida de su gente. Diputado, vaya cerrando, por favor. Voy cerrando. ¿Saben lo que es un superpoder? Pensar que la inflación se resolvía con un chasquido de dedos. Esos son los que creen que tienen superpoderes. Personas que se creen designadas por alguien para poder solucionar los problemas de los argentinos. Y ahora nos quieren decir que las medidas, por ejemplo, para las pymes no son necesarias. Les abrieron las importaciones, les subieron las tarifas, no tienen a quién venderle. La tasa de crédito pasó de un promedio del 33 al 66%. Yo lo digo en serio, yo acuerdo que tiene que haber políticas públicas. Argentina es importantísima, pero miren, son tantas cosas, voy a cerrar rápidamente. Reforma previsional del 2017. Tuvieron que sacar un bono de 750 pesos para poder sentar a los diputados para sacarle, según las propias palabras, más de 100.000 millones de pesos a los jubilados. Un bono de 750 pesos y de 375 para aquellos que habían accedido a la jubilación vía moratoria, para aquellos que había jubilados de primera y de segunda. Ese fue un claro ejemplo de jubilados de primera y de segunda. Para terminar, soy muy respetuoso, siempre lo he sido, 5.000 pesos Diputado. en diciembre. Bueno, vamos a terminar. Está bien. No entiendo, vamos a terminar. Diputado, ¿sabe qué? Yo coincido en todo que tiene que haber políticas públicas, pero ¿sabe qué importancia tiene el Estado? Lo decía un ex canciller. El océano. Si el Estado no está, digamos, todo libre, nada le prohíbe al krill comerse a la ballena, pero es siempre la ballena que se coma el krill. Y el Estado tiene que estar siempre para regular las fuerzas económicas, sociales y de convivencia entre los más fuertes y los más débiles. Ese tiene que ser el primer acuerdo para que no vuelvan estas políticas que desprotegieron a las argentinas, a los argentinos y los endeudaron por años. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado.